Qué genial esa sección. Y sería genial mantenerla abierta enfrente de ti si tienes contigo. Y mañana vamos a votar. Y para que tengamos un equipo de personas adecuadas, aptas, sabias, para escribir la nueva constitución de nuestro querido país. Al menos ese es el sueño, ¿cierto? Ese es lo que esperamos. Y los candidatos han dicho sus últimas palabras. Y para intentar convencernos de que votemos por ellos. Un recordatorio, si estás viviendo bajo una piedra esta semana, bajo una roca, tenemos un voto mañana, hay que votar, si no, creo que vas a recibir una multa. Y entonces, palabras finales hemos escuchado de estos candidatos. Y palabras finales son importantes, ¿cierto? Y hay muchos ejemplos de palabras finales famosas de la historia. Y por ejemplo, en nuestra tradición de la iglesia, en la iglesia anglicana, me siento muy honrado predicar en una iglesia metodista porque los metodistas vienen de los anglicanos, pero esa es otra cosa. El reformador, ¿cierto? Inglés, Thomas Cranmer, y de muchas maneras, el padre de nuestro libro de oración, y el arzobispo Thomas Cranmer, y él que fue muy importante en el establecimiento de Inglaterra como país protestante en vez de país católico. Y en el momento del cambio, y después de negar algunas doctrinas protestantes bajo la presión de la reina María, que fue católica, Cranmer renunció, negó algunas doctrinas protestantes y firmó con su mano derecha esta negación. Y según la historia, según la tradición, al final de su vida y al punto de morir bajo la reina católica María, puso su mano derecha en el fuego al estar quemado por ser protestante, con sus sentimientos incorrectos en su mente, puso al principio, primero, su mano derecha en el fuego y dijo: esta mano ha ofendido. ¡Wow! Fuerte. Y en su muerte reafirmó estas doctrinas protestantes que había negado bajo la presión de la María. ¡Wow! Fuerte esa historia. Gracias a Dios que no tengo que pasar por eso. Tal vez tenemos en mente otras palabras finales como las de Jesús en la cruz. Tal vez son palabras más famosas para nosotros. Desde la cruz al punto de morir, Jesús dice en voz alta: todo se ha cumplido. Wow. Para declarar con sus últimas palabras que su misión de salvar al mundo, de rescatar a los pecadores, se cumplió en su muerte. Y al oír las palabras finales de alguien, muchas veces son un resumen de la totalidad de su ser, de su vida, de sus creencias. En Deuteronomio 31 al 33 tenemos las palabras finales de Moisés. Estas palabras son para aclarar algunos temas y para explicar el futuro después de su muerte, y animar a Israel a obedecer a Dios en la época después de su muerte. Y de muchas maneras, estamos escuchando cosas que ya hemos escuchado en Deuteronomio. El texto en el capítulo 31 nos enseña algo importante al ADN de Israel, que el Señor es el líder de Israel. Vemos eso en los versículos 1 al 6. Del capítulo 31. El Señor mismo es el líder de Israel. Él dice en versículo 6: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. El Señor mismo es el líder de Israel. Siempre ha sido así por la rendición de Egipto hasta este punto, al punto de entrar en la tierra prometida. Dios es el líder de Israel.
Dios mismo es el que va a pelear por su pueblo en las batallas. Dios mismo es el que va a entregar la tierra prometida a su pueblo. Dios es su guerrero. De hecho, en la Biblia, un nombre de Dios en el Antiguo Testamento tiene algo que ver con eso, ¿cierto? El Dios de los ejércitos. Y para mí, al menos en mi mente, la ocasión más como famosa donde vemos este nombre de Dios es cuando, años después de eso, ¿cierto? David está enfrente de Goliat y David lo dice así: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. David, con esa confianza en ese Dios guerrero, ese Dios poderoso, podía ganar a gigante Goliat. El Señor va a pelear por Israel en las batallas por venir. Israel puede enfrentar cualquier enemigo a la luz de que Dios está con ellos. Depende de Él. Van a tomar en su posesión la tierra prometida porque Dios estará con ellos. No por su fuerza, sino por la fuerza del Señor. Lo importante para los israelitas es recordar, escuchar y obedecer. Temas que ya hemos hecho muchas veces en Deuteronomio, en estos sermones de Moisés. La importancia de escuchar lo que dice Dios, recordar lo que dice Dios y obedecer lo que dice Dios. Las palabras finales de Moisés, él está tratando de animar, estimular estas tres cosas: escuchar, recordar y obedecer. Y lo que vemos en la historia de Israel después es que sí, Dios les entrega la tierra. Dios les da la victoria. Cuando Dios dice que le va a ganar una batalla o va a ganar al enemigo, sucede así. Cuando Dios dice que no va a hacer guerra porque no ha dado la victoria, también pasa eso. Dios está en control. El Dios soberano, guerrero, estará con Israel, dice Moisés en sus palabras finales. Es una lección que Israel tenía que aprender muchas veces. Y vemos por su historia su incapacidad de vivir así por la historia futura. Por lo tanto, Moisés repite ese imperativo 2 veces: sean fuertes, versículo 6. No teman, ni se asusten ante esas naciones. Versículo 8, no temas, ni te desanimes. Moisés está tratando de recordar a Israel que Dios tiene que ser grande y a los seres humanos pequeños. Hay un vínculo en lo que se viene en el libro de Josué después. En la época por venir se repite esa frase con Josué. En la época después de Moisés: sean fuertes y valientes. Dios estará con su pueblo en medio de ellos. Por lo tanto, no temas, dice Moisés. Confía en Dios. Él está contigo. Y desde la creación del mundo, esta ha sido la meta, ¿cierto? Dios con su pueblo. Dios con su pueblo, en su lugar, bajo su gobierno y bendición. Desafortunadamente el pecado ha destruido esta realidad. Y tenemos en Deuteronomio este sistema de sacrificios y la ley misma como recordatorios de la realidad de esta situación, de esta relación rota. Sin embargo, Dios hace el compromiso
de estar con su pueblo, dándoles lo que había prometido, entregando lo que había prometido. Señor Todopoderoso, con nosotros, dice Moisés. Vemos la fidelidad de Dios a sus promesas, vemos la fidelidad de Dios al pacto con su pueblo Israel. Y la aplicación para ellos es ser fuertes y valientes, confía en Dios y no temer al pueblo de la tierra. En frente de toda la incertidumbre por venir, ¿qué promesa tener? No tema a nadie, porque Dios está contigo. De una forma, en el antiguo pacto, Dios está mostrándonos algo del nuevo pacto, de la situación nuestra. Dios con nosotros, obviamente, tenemos la sombra aquí en Deuteronomio. Pero el resto de la Biblia nos cuenta de la realidad de Dios con nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que acampa con nosotros por su Hijo Juan 1. Y la voz del cielo en el Nuevo Testamento que proclama: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La promesa hecha por Jesús después de la resurrección. Las palabras finales del Evangelio de Mateo nos cuenta la misma realidad. La presencia de Dios con su pueblo. Al final de Mateo escuchamos eso. Por la boca de Jesús les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa que tenemos! En frente de todas las incertidumbres de nuestras vidas, algo firme. Dios con nosotros. El Señor está con nosotros, ayudándonos a enfrentar cualquier enemigo en esa acción de proclamar su nombre hasta los confines de la tierra. Qué promesa, qué preciosa esa promesa. Obviamente no estamos a punto de entrar a la tierra prometida como Israel en el Antiguo Testamento. Ese evento pertenece de la sombra. Pero en la realidad del nuevo pacto tenemos esa misma promesa, Dios con nosotros. Por lo tanto, una aplicación para nosotros es vivir con confianza. Y pienso en alguna sección de Romanos cuando el autor Pablo lo dice así, después de explicar esa realidad del Evangelio y Dios con nosotros y qué significa para nosotros, dice así: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, violencia. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación. Nada, sepa, nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Me pregunto, ¿tienes esa confianza? Esta confianza que nos llega en el Evangelio de Cristo, en las promesas hechas por Dios a favor nuestra. Israel estaba llamado a vivir con la confianza en su Dios y también nosotros. Llamados a vivir a la luz de nuestra situación en Cristo. El texto sigue en versículo 8 acerca de la nueva época bajo el liderazgo de Josué, el líder elegido por Dios. Vemos eso en versículos 7 y 8. Llamó entonces Moisés a Josué en su presencia, en presencia de todo Israel, le dije: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio
que el Señor juró darles a sus antepasados, tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. Y durante la madrugada hoy, no sé si ustedes querían levantarse muy temprano hoy, y durante la madrugada hoy había un evento mundial, ¿cierto? Un nuevo rey fue coronado. Creo que estrictamente hablando, él es nuestro rey también en Australia, pero no hablamos mucho de eso en Australia. Y el rey de Inglaterra, ¿cierto? Fue coronado, Carlos, como nuevo rey, gobierno de Inglaterra. El reino pasó de Isabel, ¿cierto? A Charles, a Carlos. Lo que tenemos aquí es el liderazgo en el pueblo de Dios pasando de Moisés a Josué. Y no sé, no voy a hacer bromas sobre las cosas similares entre este cambio. Ustedes pueden pensar en eso. Creo que no son iguales, ¿cierto? Pero Dios elige a Josué para ser el líder nuevo de Israel. Su tarea será llevar a Israel a entrar a la tierra prometida. Entregar lo que Dios había prometido. Y siempre Dios provee el liderazgo para su pueblo. Y de muchas maneras el Antiguo Testamento desde este punto hacia adelante, es una búsqueda para un líder fiel que va a dirigir, va a entregar a Israel a la realidad prometida. Interesantemente, muchas veces en el Antiguo Testamento, los líderes israelitas son príncipes en vez de reyes. Es interesante que la lucha humana es buscar ser rey en vez de príncipe bajo el gobierno de Dios. Como en el jardín vemos esa misma dinámica. Dios, el rey universal, los seres humanos, gobierno bajo de él. De muchas maneras es la vergüenza futura en la historia de Israel cuando ellos piden un rey humano. Rechazan a Dios y su liderazgo y dicen, no, queremos ser como las naciones que nos rodean. Y hay que recordar que Dios mismo es la autoridad final. Ese es algo que ellos se olvidaron. Me llama la atención el versículo, especialmente a la luz de la coronación de Carlos esta mañana, de 1 Pedro, cuando Pedro dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, temen a Dios, respeten al rey. La acción de tener temor, ¿cierto?, pertenece a Dios. Respeto al rey. Interesante lo que dice Pedro así, perdón. Dios mismo es el líder que nos da líderes humanos para ayudarnos a ser fieles a Él, ser obedientes a Él. Sin embargo, los líderes humanos son solo útiles mientras que nos ayudan a buscar a Dios de muchas maneras. Especialmente en la historia de Israel, los reyes siempre fallan. Los líderes israelitas no hacen eso. Dios declara a Josué como el líder nuevo después de la muerte de Moisés. Y bajo su liderazgo ellos van a entrar y ganar la tierra prometida. Y sin embargo, no de una forma definitiva. Y sabemos por la historia que su pecado sigue. Su liderazgo no es útil o capaz de entregar la realidad perfectamente. Estamos todavía esperando en Deuteronomio, ¿cierto? En la historia por venir. Estamos todavía esperando a otro líder para arreglar el mundo y salvar del pecado y destruir a la serpiente y su poder. Desde Génesis 3:15. A lo largo de la historia de Israel tenemos esa búsqueda. Finalmente terminamos el Antiguo Testamento esperando. En el Nuevo Testamento vemos la realidad prometida. En Hechos 2
Pedro está predicando en Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Pueblo de Israel, dice Pedro, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, muy como Moisés, como Josué, tal vez los otros líderes, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Al final de su sermón, saltando algunos versículos, por tanto, dice Pedro, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Jesús se instaló como rey, líder, el rey nombrado, elegido por Dios. El único Señor, el Rey de los Reyes, nombrado en su resurrección para reinar para siempre. El mejor Josué, que realmente nos da descanso, que nos da entrada, que nos da la herencia. Todas estas cosas de Deuteronomio y de Josué tenemos en forma de sombra. En Jesús tenemos la realidad. El mejor Josué, que realmente nos da descanso, entrada y herencia. El líder nombrado, declarado por Dios mismo para reinar para siempre. El texto sigue en lo que viene acerca de la importancia de pasar estas cosas a la próxima generación por venir. Y vamos a pensar muy brevemente en eso, en lo que viene. Y lo importante es pasar la ley a la próxima generación, enseñar a los niños futuros y la generación por venir. Y no es solamente para los que estaban, sino también las generaciones futuras. Sabemos de nuevo muy bien de la historia de Israel que fallaron. Falló Israel en esa tarea. En Jueces escuchamos, y después de una declaración acerca del estado después de entrar en la tierra prometida, después de Josué, y Josué murió y toda esa generación había muerto. Y versículo 10, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. No lo hacen. No escuchen, no obedecen. Moisés, en sus últimas palabras aquí, sus palabras finales, está tratando de estimular la obediencia de Israel por venir en las generaciones futuras, por enseñar a la próxima generación. Sin embargo, Israel fracasó. Y la época después vemos las consecuencias de su pecado, de su fracaso. Tal vez por conexión aquí hay una aplicación para nosotros acerca de la importancia de pasar el Evangelio a la próxima generación. Me pregunto, ¿estás involucrado en esta actividad con tus propios hijos, con los hijos de la iglesia, con nietos, con los jóvenes, los niños de nuestra iglesia, de nuestra ciudad? Estamos invirtiendo en la capacitación de la próxima generación. Gracias a Dios tenemos muchas cosas en nuestra iglesia porque creemos en la importancia de eso. Nunca queremos escuchar en años por venir esa declaración del Jueces 2, que la próxima generación después de Adán y Cris murieron,
surgió otra que no conocía al Señor. ¡Qué desastre sería! La importancia de pasar la Evangelio a la próxima generación, pensando, orando y apoyando el ministerio de eso. Si estás involucrado en el ministerio con los niños, Club de Jesús, con los jóvenes, muchas gracias, queremos decir. Pero es la tarea de toda la iglesia, no solamente alguna. ¿Cómo puedes estar más involucrado en entregar el Evangelio a la próxima generación? Estar involucrado en la capacitación de la próxima generación. Porque Moisés sabe muy bien lo que va a pasar. Y en la última sección, Moisés profetizó acerca del futuro de Israel, lo que va a pasar en su historia. Le dijo a Moisés Dios: tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Por eso Moisés, versículo 24, terminó de escribir en el libro todas las palabras de esta ley, para que estas palabras fueran disponibles para la próxima generación. Pero Moisés sabe muy bien que él va a morir, versículo 16. No va a entrar en la tierra prometida. Sin embargo, Dios va a estar con su pueblo. Está convencido de eso Moisés. Sabe muy bien Moisés, el versículo 24, 29, Israel va a rebelar. Y la extraña paradoja del libro es que mientras pide que se tomen decisiones obedientes, Moisés también parece convencido de que Israel fallará en entregar la respuesta fiel que Yahweh busca. Así como Israel fracasó en el desierto, así también fracasarán en la tierra prometida. ¿Qué va a pasar? La ira de Dios se va a provocar, dice el último versículo. Moisés es un fiel profeta que lleva la palabra a Israel. Habla las cosas buenas, gracia, bendición, y habla de la mala noticia por no obedecer. De muchas maneras Moisés predice su futuro. Y lo que vemos en la historia de Israel es así, que van a entrar, ellos están en la tierra prometida por un rato, pecando, siendo más como las naciones que los rodean, generaciones, y finalmente terminaron en el exilio, fuera de la tierra prometida, bajo el juicio y la ira de Dios. Nos sorprende entonces que en sus últimas palabras aquí Moisés, el mediador del antiguo pacto, insista que en la ley no es el camino de salvación para Israel. Vamos a ver eso en los capítulos por venir. Y la clave para disfrutar de la vida en la tierra a corto plazo es seguir las palabras de Yahweh, registradas en el libro de Moisés, versículo 24. Pero la función última de la ley no es permitir la obediencia, sino exponer la desobediencia, destacando el camino para la intervención divina que finalmente permitirá la obediencia real y verdadera en la nueva intimidad con Dios mismo. Moisés está apuntando a Israel y a nosotros también al Evangelio de Cristo. Después de sermones en Deuteronomio, sabemos muy bien que la ley no es la manera final para tratar con pecado. Sabemos eso de la Biblia y también sabemos eso de nuestra experiencia. Reglas, mandamientos no me ayudan a evitar pecar. De hecho, aumentan muchas veces mi pecado. La ley no es la manera final de tratar con pecado, pero gracias a Dios que al hablar de desobediencia,
castigo, juicio, ira, en Deuteronomio 31, que esa no es la última palabra de la Biblia. Son las palabras finales de Moisés. La ley pertenece de la sombra, la realidad es Jesús. Y la última palabra, la palabra final acerca de nuestra salvación, proclamada en el Evangelio. Vemos en Romanos, para terminar, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, siempre la palabra pero en la Biblia, una palabra increíblemente importante. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Tenemos la palabra final acerca de salvación, vida eterna, nuestras vidas ahora. Se encuentra en Jesús mismo, en su Evangelio, que realmente nos salva, que realmente nos entrega al lugar de Dios, para recibir la bendición de Dios, para tener nuestros pecados perdonados para siempre. Entonces, ¿cuál sería la característica, el marcador de nuestras vidas en Cristo? La misma carta de Romanos nos da una pauta. Romanos 12 lo dice así, para terminar. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. A la luz de la gracia de Dios revelada en el Evangelio de Cristo, dedicaremos a nosotros mismos a vivir bajo su liderazgo nuevas vidas de alabanza, nuevas vidas donde hablamos la verdad en amor, descansando y confiando en la salvación una vez lograda en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, hermanas, oremos a la luz de esa palabra de Dios que tenemos en Cristo. Oremos. Muchas gracias, Padre, te damos por el Evangelio de Cristo. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a escuchar y recordar y obedecer, y para que tú recibas la gloria ahora y para siempre. Oramos eso en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.